Imagina por un momento el ocaso de una gran civilización. Templos en ruinas, ciudades ardiendo y reinos que se desmoronan sin previo aviso. Los historiadores lo llaman el colapso de la Edad de Bronce. Pero, ¿qué provocó esta debacle de proporciones épicas? Entre el humo y las cenizas surge una figura enigmática, o mejor dicho, un enemigo invisible: los pueblos del mar. Durante siglos, estos invasores han sido un misterio insondable. Aparecen de la nada en los textos antiguos como fantasmas de las profundidades. No sabemos su idioma, su cultura es desconocida, y ni siquiera sabemos con certeza de dónde vinieron. Sin embargo, su rastro es inconfundible: destrucción, saqueo y caos por donde pasaban. En el siglo XIII a.C., las grandes potencias del Mediterráneo oriental, Egipto, el Imperio hitita, la poderosa ciudad de Troya, todas fueron atacadas en una tormenta de violencia que parecía imparable. Las crónicas egipcias de Ramsés III los describen como un enemigo brutal que llegó por mar, como una fuerza imparable que amenazaba con llevar la civilización a su fin. Se enfrentaron cara a cara con el gran faraón en las costas del Nilo, y el resultado fue una de las batallas navales más decisivas de la antigüedad. Pero incluso después de su derrota en Egipto, el misterio de estos pueblos solo se profundizó. ¿Quiénes eran realmente? Algunos creen que eran pueblos desplazados por desastres naturales. Otros afirman que eran piratas sin escrúpulos. Teorías más recientes sugieren que pudieron haber sido un conglomerado de tribus, cansadas de la opresión de las élites, unidas en sus búsquedas de tierras nuevas. Pero, ¿y si no eran simplemente invasores? ¿Y si eran el presagio de un cambio que las antiguas civilizaciones no pudieron resistir? Un cambio que sacudió los cimientos del mundo conocido. Acompáñanos mientras navegamos por las aguas oscuras de este enigma, desentrañando las pistas que los pueblos del mar dejaron tras de sí. Descubre cómo, en el corazón de este misterio, encontramos las claves del colapso de imperios enteros y quizá de los secretos mejor guardados de la historia antigua. Durante el segundo milenio antes de nuestra era, un grupo de guerreros provenientes del mar sembró el caos y la destrucción en todo el Mediterráneo. Durante casi un siglo, estas fuerzas misteriosas eran imparables, y las grandes potencias de la época, como los hititas, micénicos, cananeos y chipriotas, cayeron una tras otra, incapaces de resistir su embate. En el templo funerario de Ramsés III, en Medinat Abu, se puede leer un testimonio escalofriante. Ninguna tierra fue capaz de resistir frente a sus armas. Devastaron a su gente y su tierra quedó como si nunca hubiera existido. Tomaron el control de todas las tierras, seguros y confiados. Estos invasores destruyeron el gran imperio hitita y saquearon su capital, Atusa. Siria y Canaán también sufrieron sus ataques, con ciudades enteras incendiadas, mientras Chipre y su capital también fueron arrasadas. La magnitud de su devastación fue tal que siglos después seguimos intentando desvelar los secretos detrás de estos temidos y enigmáticos pueblos. Sabemos muy poco sobre aquellos guerreros feroces, y aún menos sobre su cultura o tradiciones. Los 6 grupos que los componían no dejaron registros escritos propios, lo que nos obliga a depender de las fuentes de las civilizaciones que lucharon contra ellos, principalmente los antiguos egipcios. Fue en 1855 cuando el egiptólogo Emmanuel de la Ruyère acuñó el término pueblos del mar para referirse a estas tribus, basándose en representaciones de la época de Ramsés III, esculpidas en los muros de Medinat Abu, datadas entre el 1184 y 1153 a.C., al final del Imperio Nuevo. Más tarde, el también egiptólogo Gastón Maspero amplió la teoría de Ruyère, concluyendo que estos grupos eran parte de una gran migración que viajó desde el Egeo hacia el Mediterráneo oriental.
Este misterio histórico nos sigue fascinando porque, aunque no dejaron rastro directo, su impacto en las civilizaciones de la época fue devastador. Existen numerosas teorías sobre el origen de los pueblos del mar y ninguna ha sido confirmada del todo. Algunos los sitúan en la península itálica o del centro de Europa, e incluso se ha rastreado a uno de estos grupos, los Chequelés, hasta Sicilia. Otros investigadores proponen orígenes más lejanos, afirmando que podrían haber venido del Atlántico, del Mar del Norte o de las costas del Báltico. También existe la teoría de que eran de origen semítico, tal vez cananeos. Esta hipótesis, basada en afinidades lingüísticas, sugiere que 5 de las 12 tribus de Israel podrían haber sido descendientes de los pueblos del mar. Los filisteos de los Pelesets, la tribu de Aser de los Hueches, Dan de los Deniens, Isaacar de los Chequeles y Manás de los Tekers. Algunos creen que los pueblos del mar eran griegos emigrados, a quienes los aqueos llamaban Equesh, mientras que otros sugieren que podrían haber sido los Akiyawa, mencionados por los hititas, es decir, micénicos. Y aún hay más teorías. Se dice que 2 de estos grupos, los Tekers y los Pelesets, tenían tradiciones que los vincularían con Creta. Se cree que los Tekers habrían abandonado la isla para asentarse en Anatolia, la actual Turquía. Otros hablan de troyanos, etruscos e incluso minoicos. La verdad es que, a día de hoy, su origen sigue siendo uno de los grandes misterios de la antigüedad, fascinando a historiadores y arqueólogos por igual. El origen de los pueblos del mar sigue siendo un enigma profundo, al igual que los motivos que los llevaron a devastar el Mediterráneo oriental con tanta ferocidad. Algunos historiadores sugieren que las hambrunas o desastres naturales en sus tierras natales pudieron haber sido la causa de sus migraciones. Sin embargo, tras arrasar casi todas las civilizaciones del Mediterráneo a mediados del siglo XII a.C., su objetivo final parecía ser la conquista del Egipto de Ramsés III. Los grabados encontrados en el templo mortuorio de Medinat Abu narran la feroz batalla que se libró al norte de la capital egipcia, y Ramsés, hoy conocida como Cantir. A lo largo del Nilo, los soldados egipcios, armados con jabalinas, arcos y espadas, atacaron desde sus embarcaciones, reduciendo progresivamente a los invasores. Finalmente, los pueblos del mar fueron forzados a desembarcar en la costa, donde los arqueros egipcios esperaban para terminar el combate. La victoria en la batalla del Delta en 1177 a.C., la primera batalla naval documentada de la historia, se considera la derrota definitiva de estos invasores. Sin embargo, esta victoria también marcó el inicio de la decadencia de Egipto, llevando al colapso del último gran imperio de la antigüedad. Los pueblos del mar desaparecieron de la historia, dejando tras de sí un rastro de misterio que aún perdura. En las paredes del templo funerario de Ramsés III se lee: su corazón y su alma están consumidos por toda la eternidad. Un recordatorio de su enigmática y destructiva presencia. A lo largo de nuestra exploración de los pueblos del mar, hemos desentrañado un capítulo fascinante y enigmático de la historia antigua. Estos guerreros misteriosos emergieron del mar y arrasaron con casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo en el siglo XII a.C., siguen siendo un enigma sin resolver. Desde sus posibles orígenes en regiones tan variadas como Sicilia, el Atlántico o incluso Creta, hasta su impacto devastador y la histórica batalla del Delta, la historia de los pueblos del mar está marcada por una combinación de misterio y monumentalidad. Su presencia y su influencia nos revelan no solo el fragor de la guerra y la lucha por la supervivencia, sino también cómo estos eventos moldearon el destino de imperios enteros. A pesar de su desaparición, su legado sigue vivo en las inscripciones y relatos que han llegado hasta nosotros, desafiándonos a comprender su verdadero alcance y significado. Si has disfrutado de este viaje a través de los misterios de la historia antigua, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos que exploran otros enigmas históricos y personajes fascinantes. Y si te ha gustado el contenido, no olvides dejar un like para ayudarnos a seguir trayendo
más historias y secretos del pasado. Gracias por acompañarnos en esta travesía histórica y esperamos verte en nuestra próxima exploración.